Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manrique Salazar y en esta lección lo que busco es introducirles al tema de el arte de contar una historia. Allí en esa pequeña ilustración, este hombre se pregunta cómo hago para despertarlos. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué será que se duermen? Muchas veces debemos de pensar un poco y darnos cuenta que si bien nosotros no somos entretenedores, somos maestros, enseñamos la palabra de Dios y la exponemos y la enseñamos y la predicamos y eso es nuestro rol. No somos entretenedores, pero tampoco podemos ser pastillas para dormir. Definitivamente hay maneras en las cuales nosotros podemos mantener un contacto, una conexión con la audiencia, con las personas a las cuales les estamos hablando. Y esto es algo que tenemos que poder analizarnos, autoanalizarnos, para saber qué podemos mejorar, pero también tiene que ver con planificar cómo voy a mantener conectada a mi audiencia. Entonces, como les explicaba, el arte de contar una historia. Aquí posiblemente, si bien vamos a hablar sobre esa actividad específica, contar una historia, también esto nos va a ayudar mucho en cosas que podamos, aspectos que vamos a aprender y los vamos a poder ubicar dentro de lo que es la práctica de la predicación. Esa ilustración que ves allí es importante. Aprendemos con los niños que para poder, en esa ventana de tiempo que tenemos con ellos, tenemos que mantenerlos conectados, de manera que tomando su atención, tenemos una ventana de tiempo para poder entregar el mensaje que les queremos entregar. Mira allí varios aspectos en esa imagen, en esa ilustración. Todos los niños poniendo atención, concentrados a lo que el narrador está contando, y pareciera que allá arriba del narrador puedes ver cómo el narrador vuelve visible la historia, vuelve tangible, vivible, experimentable la historia para los niños. Y allí con esa ilustración introduzco lo que vamos a hacer ahorita. Muchas veces vamos a necesitar, cuando estamos predicando, aprender sobre las narraciones. Primero, tenemos un porcentaje altísimo de la Biblia que está escrita en un modo narrativo. También hemos aprendido al día de hoy que en nuestros sermones, allí podemos utilizar ilustraciones. A veces esas ilustraciones pueden ser historias, narraciones. Entonces, por eso es importante esta lección, para que cuando estemos frente a un texto narrativo, cuando vayamos a ilustrar, usar una ilustración, una historia en nuestra predicación, podamos recordar, ser introducidos a esto de contar una historia. Muy bien. Dicho eso, quiero recordarte que cuando estamos predicando, vamos a usar las historias de distintas maneras. Por ejemplo, hemos aprendido en el método de predicación expositiva del curso de Homilética 1 que al inicio, en la parte de la introducción, en el sermón, se compone de tres partes principales: la introducción, el cuerpo y la conclusión. En la introducción, una buena manera de empezar esta introducción es con una ilustración. Lo que hace es que ilustra la necesidad de que se cumpla el propósito del sermón. Entonces, esa ilustración puede ser perfectamente una historia. También podríamos utilizar al ilustrar un punto. Cuando tienes un punto de tu sermón, lo quieres explicar. Una manera fácil de explicar es con nuestras palabras, pero también una segunda manera secundaria de explicar es con una ilustración. Y cuando escogemos allí una historia, aplica para lo que vamos a aprender hoy. Las historias también pueden ser útiles con solo el hecho que hayamos escogido un texto narrativo para predicar. Entonces allí vamos a poder aplicar lo que vamos a aprender en esta lección. A leer una historia de un libro, cuando ya sea porque lo vayamos a contar a otros, pero también porque vamos a utilizarlo como una ilustración dentro de nuestro sermón. Muy bien, entonces dicho eso, vamos ahora a entrar con una serie de tips, de consejos a la hora cuando estés frente a una narración o a una historia. Saben, los cines están siempre repletos. Los cines
están siempre llenos, especialmente las grandes historias, las que todo el mundo quiere ver. Las personas, los seres humanos, de alguna manera tenemos una inclinación hacia las historias. Por ende, es importante que podamos ser introducidos a los detalles que hacen una historia interesante, atractiva, que uno esté expectante porque el narrador siga contando la historia. Entonces, hablemos cuando comenzamos. Antes de comenzar, podemos perfectamente hacer un contacto, mantener un contacto con la audiencia solo con el hecho de empezar. Al comenzar, de alguna manera podemos preparar un tipo de carnada antes de empezar. Por ejemplo, déjales saber que vas a empezar. Una manera es cuando vas a empezar el sermón y lo primero que, como te hemos recomendado en este curso, lees el texto que vas a predicar, luego oras y luego procedes a empezar con la ilustración. Allí, entre orar y empezar con la ilustración, una vez que oras por el sermón, colocas tu Biblia abajo. Esto es un consejo que puedes practicar o no. Colocas tu Biblia abajo y generas una pausa de silencio. Observas tu audiencia. Las personas inmediatamente el silencio los hace poner atención. Y una vez que hayas hecho contacto visual, empiezas con la ilustración. Esto inclusive se puede hacer también a la hora de leer el texto que vas a empezar a leer. Es como llegar y decirles, hermanos, hermanas, por favor abran sus textos en Primera de Samuel, capítulo 17. Empezamos con versículo 1. Acuérdate, dale tiempo a la gente de encontrar sus pasajes. Una vez que está ya, inclusive puedes decirles, ¿ya están ahí? Muy bien, vamos a comenzar. Y aquí es donde empieza nuestra manera de generar un contacto visual. Los filisteos reunieron a sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Versículo 3. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos un valle. Entonces los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y de un palmo, casi 3 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a empezar a narrar una historia, en el hecho que vayas a contar una narración, puedes generar al inicio una manera de generar contacto. Lo puedes hacer de manera visual, antes de empezar a narrar. Igual si se fuera una ilustración. Trata de buscar maneras de generar esa conexión. Otra manera de decirlo podría ser ese suspenso, esa expectación. Por ejemplo, míralos fijamente. Antes, como decía al inicio, míralos fijamente antes de empezar tu ilustración, que es una narración o una historia. Antes de contar una historia, mira, genera contacto visual. Al generar un silencio, las personas inmediatamente se quedan como, ¿qué está pasando? Y te observan y generas. Cuando ya las personas te observan y ves que las miradas están sobre ti, empiezas la lectura o empiezas el contar la historia de ilustración al inicio. Capta su atención con su presencia, con tu presencia, con tu contacto visual. Muy bien, eso, por ejemplo, con las ilustraciones al inicio de un sermón. También, cuando vas a ilustrar un punto, una manera de generar contacto es, una vez más, vas a empezar tu punto y generas silencio. Te colocas en silencio. Dices tu punto, el punto de tu ilustración, y lo haces con contacto visual. E inmediatamente comienzas tu ilustración. Una ilustración, normalmente aconsejo para hacer ese enganche, es tirar un punto. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Tirar el punto de tu ilustración, empiezas la ilustración. Todo lo que estoy diciendo en cuanto a generar este contacto con las personas es generar una pausa de silencio. Lanzas el punto de la ilustración
sigues manejando contacto y empiezas tu narración. Voy a dar un ejemplo. Mis hermanos y mis hermanas, la presencia del Padre en la vida de la niña lo cambia todo. La niña estaba en una sala, en la sala de su casa, y allí la niña estaba alrededor de todo lo que era normal para ella en su hogar. Incluso su papá estaba atrás de ella, en un sofá reclinado. Ella estaba en la presencia de su padre y al mismo tiempo estaba practicando lo que la niña más le gustaba hacer, colorear su librito, regalo de su padre. Y mientras ella coloreaba, inmediatamente una luz enorme inunda todo la habitación. La niña se estresa, la niña se preocupa, se tensa. Toma con sus bracitos, sus manitas, los lapicitos que tiene en sus manos. Inmediatamente sus ojos se fruncen, todo su ser está preocupado. Inmediatamente la niña recuerda, vuelve a ver a su izquierda y ve el reflejo, el semblante de su padre. Inmediatamente ella recuerda que está en la presencia de su papá. Inmediatamente sus manos se relajan. El trueno no le asusta más. El sonido no le asusta más. La presencia del Padre lo cambia todo en la vida de la niña. Un punto dicho al inicio, un punto dicho al atrás, conecta a las personas con la audiencia. Esto lo vamos a expandir un poquito más. Siempre déjale saber cronológicamente cuando estás contando una historia por dónde vas, para que las personas puedan tener una idea de que no es interminable lo que les estás contando. Entonces, si es una historia que estás contando, primero, y comienzas tu primer bloque de la historia. En algún momento dices, la historia continúa con, y les dejas ver que vas por el medio, o vas en algún punto transitorio. Y al puro final, por último, y terminas tu historia. Cuando uno está leyendo un texto largo de una narración en la Biblia, uno puede hacer esto de mantener un contacto cronológico al decir los versículos. No todos. Empiezas con versículo 1. Ya cuando vas como por la mitad, dices versículo 3, versículo 15. Y luego, por último, versículo tal. Y les deja ver que hay una proyección de tiempo. Eso es un consejo que te doy que ayuda a las personas a mantenerse cronológicamente y no aburrirse. En caso de una introducción, por ejemplo, inmediatamente comiénzala narrándola de memoria. Las narraciones, las historias, cuando las cuentes en un sermón, especialmente la primaria, la que se cuenta al inicio, si es una historia, si la ilustración es una historia, quiero recomendarte la digas, no la leas, memorízala y cuéntala como una historia la ilustración, que sea breve, que mantenga la atención de las personas, mantén la atención de las personas hasta el puro final. Para hacer eso necesitas, como les he mostrado en un video anterior de cómo el arte de cómo ilustrar, en el arte de mantener la conexión visual con las personas, cuadricula tu audiencia en bloques, porque sabes que puedes estar viendo hacia los bloques. Y las personas todas van a entender de que estás manteniendo contacto visual con todas. Entonces, mantén esa atención mientras cuentas la historia, vas por los bloques visuales, para que todas las personas se sientan incluidas cuando estás contando la narración. Cuarto, la primera línea que se dice antes de una historia es importantísima. Por ejemplo, cuando vas a leer el texto que vas a predicar y si fuera una narración, recuerda que el tema de tu proposición central del texto es tu título del sermón. Entonces puedes tomar el título del sermón y llegar y leerla antes de empezar a leer el texto narrativo, la historia, puedes decir que el tema de esta narración es, y dices tu título, o dices el tema de tu título. Si es esta narración, lo que nos habla es del amor de Dios. Empiezas a leer. Esa es una manera de hacerlo cuando estamos leyendo un texto, decir una primera línea que conecte. Lees y luego vuelves a decir, como les dije, este texto habla sobre el amor de Dios.
Entonces, cuando vamos a hacer una lectura de un texto, decir el tema al inicio que hemos concluido o decir el tema al final me mantiene conectada a la gente con ese sentido de expectativa. Ah, sí, habla del amor de Dios. Ok, vamos a ver. Y leen el texto, entran con expectativa. En la expectativa mantiene a las personas conectadas. Ahora, cuando vayamos a dar una ilustración común y corriente, por ejemplo, y es una historia, entonces yo creo que es como cuando uno va a pescar, ¿verdad? Uno no va a tirar el anzuelo sin carnada. Entonces, esa línea inicial que dices antes de la ilustración o antes de leer el texto, conecta, engancha y deja que las personas se entusiasmen a seguir contigo durante la narración de tu ilustración o de contar la historia que estás contando. El oyente funciona como en una pesca. El oyente es como un pescado, en el sentido de que él se engancha con aquello que le des para ser enganchado. A eso me refiero con esa metáfora. 5. En el caso de una ilustración, que cuando vayas a ilustrar algo, di el punto de la ilustración. Luego das la ilustración y vuelves a repetir el punto. Es como con la historia que les estaba explicando sobre la niña. La presencia del padre lo cambia todo en la vida de la niña. Luego empiezo a contar los detalles de la historia. La niña empiezas a narrar el cuarto, lo que está allí, visualiza la ilustración, si es una historia. Entonces puedes ilustrar la ventana, el padre en el sofá, la niña, sus manitas coloreando, el libro. De pronto la luz del trueno entró y lo iluminó todo y todo se cimbró y todo se movió. Usa tus manos, usa tus tonos para que ayudes a visualizar la escena donde está la niña. De pronto la niña se da cuenta y percibe y ve la silueta del padre. Inmediatamente entra calma al corazón de la niña porque ella sabe que su padre está ahí. Se recuerdan y vuelves a repetir el punto. Se recuerdan la presencia del padre lo cambia todo en la vida de la niña. Esa es un ejemplo imperfecto como para ilustrarte cómo funciona para enganche, para mantener en contacto las personas ese punto al inicio. Muy bien. La frase que generas como punto, ahí hay otro ejemplo, el orden sí importa. Y luego da una ilustración de por qué sí importa el orden y luego se recuerdan lo que les dije al inicio, el orden sí importa. Entonces esto hace completa la ilustración. Consejo sexto. En el caso de leer un texto narrativo, que el punto sea atractivo y apetitoso. Por ejemplo, en Juan 12. Juan 12 es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Entonces allí lo que vemos por la escena como se describe y cómo él decide entrar y cómo es que entra a un pueblo que no lo aceptaba con las palmas y con las palabras, pero en realidad no con el corazón. Pero aún así su entrada lo que muestra es que esto es un rey sin igual, como nunca, como nadie. Entonces, cuando uno está empezando a contar la historia o leerla, puede dar un punto que enganche. Este era un rey como nunca, como nadie. Este era un nuevo tipo de rey. Y empiezas a leer la historia. Cuando terminas la narración de leerla, esto si vas a predicar sobre Juan 12, cuando terminas, entonces lo que haces es que vuelves a repetir. Este era un nuevo tipo de rey. Entonces, un punto al inicio de leer una narración o una historia de la Biblia. Y luego el punto lo vuelves a repetir. Si fuera una ilustración común y corriente, como les he contado, dices el punto al inicio, das la ilustración que es como una historia y luego repites el punto. 7. Visualiza las historias al contarlas. Planifica la historia que vas a contar. Ya sea porque vas a narrar algo que estás leyendo, pero ahorita quiero que veas el ejemplo cuando vas a usar una ilustración que es una historia que encontraste o que inventaste, una historia personal. Entonces, lo que parte de esto del mantener el contacto, si hay conexión entre la audiencia y contigo, lo que hace es que ellos están poniendo atención y aprenden mejor.
Si están poniendo atención, aprenden del todo. Si no están poniendo atención y se desconectaron y se perdieron, ya no están poniendo atención, no están aprendiendo. Entonces, como maestros, queremos que nos presten atención, queremos mantenerlos conectados. De nuevo, no buscamos entretener, buscamos que ellos aprendan y que nosotros enseñemos efectivamente. Y ese es el punto de mantener ese contacto con las personas. Entonces, quiero recomendarte que cuando vayas a contar una historia, ya sea porque la lees o cuando la estás explicando, o ya sea porque es una ilustración, que busques volverla visible para ellos. Contar la historia de manera que les impacte y que puedan ellos perfectamente imaginarse ahí. ¿Qué es lo que te recomiendo hacer? Me voy a echar para atrás pensando que mi audiencia, tú eres mi audiencia, y yo cuando estoy contando la historia me imagino la historia entre tú y yo y la empiezo a describir. Mira, ahora te leí de Primera de Samuel, capítulo 17, y te leí los primeros versículos, ¿verdad? Donde están los filisteos en el campo de batalla. La escena es muy descriptiva. Dice que en un lado estaban los filisteos. Dice que los filisteos estaban en una parte alta porque dice que en el centro había un valle. Y dice que los israelitas estaban allá y que de pronto llegó un gran hombre llamado Goliat. Entonces, cuando estás explicando, tú lo visualizas con tus gestos, con tu posición en el púlpito, entre ellos, y tú visualizas la escena. Entonces, voy a darte una demostración. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes, Damén. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos un valle. Entonces lo vuelves visible. Israel, tanto el ejército de los... Ahora voy a contar yo la historia. El ejército de los israelitas, el ejército de los filisteos estaban allí. Uno estaba en un sector del monte y otro estaba en otro sector del monte. Y en el centro estaba el valle de Ela. Allí es donde estaban planeando poder encontrarse entre ellos israelitas y filisteos. Allí en el valle de Ela. ¿Me explico? Puedes tratar de describir, ver, visualizar, volver visible para ellos lo que está sucediendo en la escena. Colocan las imágenes en sus mentes, como si sucediera en un lugar específico donde tú estás. Por ejemplo, un ejemplo con la ilustración de la niña. Uno podría percibirla frente a mí, frente a la audiencia, pero también uno puede percibir, estaba allí la niña, y empieza uno a describirla como si la niña estuviera allí. El padre está allá, allá está la niña, ahí está la audiencia y está observando la escena donde estoy describiendo. La niña coloreaba en la sala de su casa. Detrás de la niña estaba su padre sentado en un sofá. Detrás del padre una gran ventana donde se podía percibir la calle completa. De pronto un trueno hace cimbrar, hace moverse la casa completa. La niña se estresa, se llena de temor inmediatamente, frunce sus ojitos, todo su cuerpo está tenso por el miedo. Pero de pronto ella vuelve a ver atrás y ve al padre. Y ella se da cuenta que está en la presencia de su papá, que no tiene nada por qué temer. Entonces inmediatamente la niña vuelve sus ojitos y se concentra en lo que está haciendo, vuelve a seguir ilustrando, a seguir dibujando, porque ella sabe que la presencia del padre lo cambia todo en su vida. Esa es otra manera de poder visualizar un sector donde estás explicando la ilustración cuando está sucediendo. Si el oyente observa cuando tú te lo estás imaginando, él también va a hacer lo mismo, se lo va a imaginar de la misma manera. Octavo, coloca los personajes alrededor tuyo de la historia en el orden que van en la historia. Entonces, la historia, ahorita voy a seguir leyendo la historia primera de Samuel, capítulo 17, para que puedas, por supuesto, si allá estaban los israelitas y si allá estaban los filisteos, en el momento que Goliat viene, puedes describir y vuelves a la derecha, donde un hombre
tremenda, un soldado enorme de tamaño, de fortaleza, ingresó al valle de Ela. David, y puedes visualizar dónde están, haces visible dónde están los israelitas desde donde sale David y recoge las piedras, ¿verdad? Puedes volver visible la narración. En el caso de David y Goliat. Voy a darte un ejemplo con la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo en Juan. Entonces, la narración describe que Jesús, de un largo viaje, llegó y se colocó en el pozo en el pozo, ya no me acuerdo del nombre, el pozo de Josué, si no me equivoco. Entonces, allí, no, el pozo de Abraham. Entonces estaba allí en el pozo y inmediatamente una mujer samaritana, en el día menos esperado, en la hora del día menos esperado, llegó a tomar agua del pozo. Nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente Él le ofrece y empieza la conversación con la mujer. Entonces la mujer, nuestro Señor Jesucristo, a la par del pozo, y empiezas a visualizar, a hacer visible la narración que estás tratando de explicar. Espero que estos son ejemplos imperfectos, pero te dan una ilustración de lo que puedes tratar de hacer para generar esa conexión con las personas cuando cuentas una historia. 9. Reconoce y mide la atención de tu audiencia. Trata de percibirlo. ¿Están conectados contigo? Muy bien. ¿Los perdiste? ¿Hay algunos perdidos? Reconéctalos. Vuelve. Haz cosas que les puedas llamar la atención. No estoy diciendo nada violento, no estoy diciendo nada que asuste, pero puedes inclusive introducir silencio, una pausa de silencio. Vas a ver cómo cuando uno está en silencio, las personas vuelven, las que están desconcentradas, se vuelven a conectar. Y es un silencio no como para verlos, sino que simplemente haces un silencio y te das cuenta que se volvieron a ver y continúas, como si nada hubiera pasado. Y no les haces sentir incómodo ni nada, pero el silencio reconecta. Es un tip. Muy bien, reconoce y mide la atención de tu audiencia. Callada poniendo atención tu audiencia, deseosa de escucharte decir la historia. Eso inclusive te permite concentrarte para continuar. 10. Deles tiempo de imaginarse las escenas con usted. Una historia no se puede contar muy rápido, ni tampoco muy lento. Tienes que poder, cuando vas describiendo los detalles y volviéndolos visibles, tienes que poder dejarles a ellos imaginarse lo que tú les acabas de dar. Muy bien. 11. Saca historias de tu vida personal. Observa, por ejemplo, esa historia de la niña en medio de la sala. Es una historia que la saco porque me sucedió con Isabel, mi hija menor, y ella estaba allí. Yo era el papá, esa era Isabel, donde estaba sucediendo este hecho específico. De ahí torno, la historia no necesariamente sucedió así, pero yo convertí una historia real y la fui cambiando y adoptando, la volví ficticia, no digo nombres. Y cuando tú haces esto de construir una historia sobre una base verídica, cuando la vuelves ficticia, no estás mintiendo porque es ficticia. Nadie se está enterando, pero tiene una base de una experiencia real. A veces la experiencia la cuento con nombre y apellido, pero yo decido en qué lugar lo hago porque expongo los nombres y demás. Pero a veces es mejor ficticio. Me permite incluir elementos que realmente no estuvieron allí. Ahora, cuando voy a contar la historia verdadera tal y como sucedió, que es prácticamente igual a la que les conté, definitivamente lo que haces cuando es real, la limitas a la realidad, a lo que sucedió, para no decir algo que no es verdadero. Pero cuando es ficticio, nos permite perfectamente incluir detalles que hacen mejor la historia y que permiten que logre el punto, explicar el punto que quería ilustrar. Asegúrate que tienen comienzo las historias, que tienen medio y que tienen final. Elimina los detalles que no son importantes. Esa historia que te conté sobre la niña, antes era enorme, luego la fui recortando y se cuenta en segundos, ¿verdad? Usa oraciones cortas, usa verbos que resuenen en las personas, que pongan imágenes en la persona. Está tensa la niña, ¿verdad? Se estresó completamente, sus ojitos tensos. Usas el tono, usas las manos, ¿verdad? La luz, todo se cimbró y mencionas y mueves tus manos.
y usa palabras que de alguna manera vuelvan realidad, la realidad visible para las personas. 12. Saca también historias de la Biblia. Esas historias de la Biblia, para ilustrar lo que estás enseñando en el texto, puedes contarlas con nombre y apellido. A veces las puedes parafrasear, a veces inclusive las puedes volver ficticias y las vuelves y las utilizas para tu uso, ¿verdad? Eso no hace nada malo, a veces está bien contar una historia, pero tal vez una historia para ilustrar algo en un sermón podría extenderse demasiado, y si eso es una historia de otro pasaje bíblico, de otra narración, muchas veces puedes incluir imágenes, ideas en las personas que se distraen. Entonces a veces lo que he hecho es encontrar una historia, la vuelvo ficticia, la vuelvo moderna, le cambio palabras, la escribo, la redacto de una manera corta, sencilla, y la base era una historia bíblica. Las personas no se dan cuenta, pero lo que me traigo es el mensaje de la historia bíblica, la inserto en esta nueva historia moderna. Y luego la cuento de memoria sin leerla y mantengo el contacto con las personas. Muy bien. 13. Estudia una historia bíblica antes de narrarla. Muchas veces puedes leer el texto cuando estás predicando desde una narración, pero muchas veces también lo que debes de hacer es poder parafrasearla en tus propias palabras. Para esto, léela varias veces, internalízala, escribe los detalles, subraya los detalles, visualiza piensa en cómo lo vas a hacer visibles esos detalles. ¿Saben? En la historia de nuestro Señor Jesucristo, en el pozo y la mujer samaritana, sabemos que viene del desierto, está en lugar árido. Si investigas, si haces un buen estudio histórico, geográfico, puedes aprender los detalles de ese pozo, el calor, la hora que dice, la situación, la sed, la mujer entrando con el cántaro, Jesús con sed y le pide agua, mujer, dame de beber. Entonces ahí puedes perfectamente, cuando estás describiendo la escena, como un narrador que observa lo que está sucediendo, observa los personajes venir, observa los personajes hablarse, mantener el diálogo, como un observador, como un narrador más. Esos son los autores de los evangelios, son narradores de eventos que ellos saben que sucedieron, pero cuando los escriben, los describen como narraciones. Ese es tu rol también en ese sermón cuando estás contando una historia. Estudia el argumento, cómo empieza la historia, cómo va en el medio, cómo termina. Encuentra el conflicto en una historia. Cuando estás usando una historia bíblica, encuentra el conflicto, el clímax. Busca también las escenas, ve las características que el autor decidió contarte sobre las escenas. Si hay pastos verdes, ¿verdad? Si se reclinaron las personas, ¿verdad? Si distintos detalles que las escenas son entregadas con diseño. Los personajes, las características que se dan sobre ellos, las palabras que dicen y cómo las dicen, porque describen el carácter de ellos. Los detalles, cómo estaban vestidos, los detalles, dónde estaban sentados, te permite entender la escena. Vuelve visible la historia para las personas enfrente de ti. 14. Muévanse mientras cuentan la narración bíblica. Vamos a tomar ahora el ejemplo de Primera de Samuel. Entonces, cuando narras la historia, tienes que poder entrenarte en practicarla una y otra vez. ¿Cómo narrar la historia? Lo que estoy hablando es que mientras narras una historia, puedas moverte en el escenario con diseño, con una estrategia. Esto que voy a contarles lo saqué de un libro que se llama El arte de cómo contar una historia. Y esto es un pequeño librito que lo que enseña específicamente es en traerse enseñanzas del teatro, de cómo en el escenario hay posiciones para contar algunas escenas. Ahorita lo voy a explicar mejor. Pero entonces, esto te estoy entregando un poquito de mi investigación sobre la importancia al contar una narración de moverse en el escenario. No mucho, no demasiado, no exageradamente, pero que se coloque uno en una historia, en una posición, en el medio o a la derecha, cambia perfectamente las perspectivas de las personas cuando están allí escuchando tu historia. Estructura las escenas de tu historia
y cuenta en lugares distintos, en posturas distintas, las distintas escenas. Estructura las escenas y colócalas y dilas en distintas posiciones en el escenario. Cada escena debe tener un comienzo, un intermedio, un final también. Encuentren la historia, el conflicto, dónde está la emoción. Porque cuando vayas a narrar la parte de la historia donde está el punto clímax de emoción, eso normalmente se cuenta al frente, allí, cerca de las personas. Las partes más frías, las escenas menos importantes se cuentan un poco más atrás. Cuando hay un conflicto puede ser a la izquierda. Cuando hay una resolución puede ser a la derecha. Ahorita lo voy a ilustrar mejor. Mira aquí. Acuérdate, divide tu escenario en bloques. Uno atrás, un bloque al frente, un bloque al frente a la derecha, un bloque al frente a la izquierda, un bloque atrás a la derecha, un bloque atrás a la izquierda. Entonces tienes 6 bloques y una narración que es extensa, puedes contar algunas partes desde un punto del escenario. Otra parte cuando estás más cerca. Otra parte en otro sector. Otra parte en otro sector y mantienes el contacto visual. Por último, cuando estás en igual proporción con todos, cuenta la parte más importante. Empieza a resolverse el conflicto y termina la historia. Entonces no es de estar corriendo y moviéndose para distraer a las personas, pero es un movimiento con sentido. Mira ahí las escenas. Las escenas de capítulo 17. Voy a leer el texto para ti para que puedas entenderme a qué me estoy refiriendo. Entonces vamos a leer desde versículos 17 al 28. Y dice así, empiezo con el 17. Dijo Isaías su hijo David, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Versículo 18. Lleva también estos 10 quesos al capitán de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Versículo 19. Porque Saúl y tus hermanos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gad llamado Goliat, subió dentro de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío. Y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían, ¿han visto? Aquí cuando estés contando, cambia los tonos. Cuando hay un diálogo, cambia los tonos. ¿Han visto a este hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas a aquel que lo mate, le dará incluso su hija y lo hará libre en Israel a la casa de su padre. Versículo 26. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra. Así se hará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió de ira. La ira de Eliab contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo. Y el pueblo respondió lo mismo que antes. Aquí espero haberte dado ejemplos de cómo cuando se lee un texto de una narración podemos meter sonidos, cambios de sonido, de tono,
para mantener el contacto. Una vez que te he contado esto, ahora mira allí en la pantalla. He dividido en 6 escenas ese tracto que te acabo de leer. Esto va desde el versículo 16, que fue cuando comencé, hasta el versículo 17. Perdón, 28. Del 17 al 28. Entonces, la primera escena que veo es David recibe instrucciones de su padre. Está en un lugar específico, con personajes específicos, David y su padre en un lugar específico. Cuando cambia algo de eso, cambió la escena. Entonces, mira, la segunda escena es cuando David viaja por el campo, versículo 17-20. ¿Verdad? Entonces, 17-20 nos describe, y dijo Isaías su hijo, ¿verdad? Lleva esto ahora. La parte B dice, al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos quesos y describe específicamente el lugar donde tiene que ir para llevar específicamente. Mira el 20. Y se levantó David muy de mañana. Describe el viaje. Se levanta de mañana, dejó el rebaño con un guarda, tuvo que ir donde está el rebaño, a dejar allí el guarda a cargo de las personas, ¿verdad? Y tomando provisiones, fue y recolectó provisiones y luego empezó su camino. Entonces ahí tienes una segunda escena donde prepara el camino. La tercera, David arriba al campo de batalla. Eso empieza desde el versículo al final del 20. Dice, llegó al perímetro de campamento, cambió el lugar, cambiaron los personajes, cambió la escena. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército estaba en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Y ahí lo que describe desde el 20 hasta el 22 es David arribando al campo, lo que estaba sucediendo, el grito de guerra de Israel para entrar en batalla contra los filisteos. La cuarta escena, David ve a Goliat por primera vez, versículo 23, me describe, entra un personaje nuevo, entonces cambia la escena porque cambia lo que se está hablando en la escena. Entonces en el 23 puedes ver cómo, mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió dentro de las filas de los filisteos, habló las mismas palabras de su desafío y habló. Otra escena. Escena quinta. David se entera lo que pasará al que mate a Goliat. A partir del 25, cambia la persona que está hablando. Entonces en el 25 se dice lo que va a suceder, lo que se le va a dar a esa persona. Última escena. Entra Eliab y lo regaña todo y se enoja con él y él habla, David le responde. Ahí hay otro diálogo, cambian los personajes, hay un diálogo nuevo, hay una escena nueva. Entonces ahí tienes 6 escenas, desde que está en la casa con el padre hasta que su hermano le expresa su ira a su hermano menor, David. Muy bien, entonces si yo fuera a contar esta historia, cada una de esas escenas la cuento desde un punto diferente, desde un lugar diferente. Ahora, en el arte de contar una historia, hay un sentido para cada escena, para cada tramo, donde contar qué en cada sector del escenario, en los 6 cuadrantes. Entonces, las escenas están ordenadas, debes de ordenarlas por fortaleza. La audiencia percibe cada bloque como fuerte o como débil, como donde hay un poco más de calor porque hay crisis o porque está más frío porque hay menos crisis o hay resolución. Entonces, por ejemplo, allí te muestro las áreas de esos 6 bloques. De nuevo voy a explicarte cómo establezco yo los bloques. Entre mi audiencia y yo, establezco en el suelo, visualizo 6 bloques. 3 cercanos a ellos y 3 cercanos a mí. Entonces quiere decir que los bloques del frente estoy más cerca de la audiencia, los bloques de atrás estoy más lejos de la audiencia. Entonces mira, por ejemplo, en este cuadro, dónde está, cómo se describe el área del centro más cerca de ellos. Es un área medio y dice que allí normalmente debes de poder contar el clima donde esté la tensión más grande. En el caso de nosotros, uno podría pensar que es cuando sale Goliat, pero cuando hay ira, posiblemente allí es donde está la más tensión y es ese encontronazo entre Eliab y David. Ahora, mira el área 2, que es el medio de atrás. Es un área media también, ¿verdad? Porque está en el medio y hay más distancia.
Entonces, en el primer cuadro hay más cercanía, por lo tanto, ahí podemos decir la parte del clímax de tu historia. Y en la parte más lejana, una parte más fría. Ahora, mira el área 3. Es un área más fuerte. Ahí no estás en el centro, pero está más fuerte. Allí es donde posiblemente uno puede perfectamente terminar la historia o inclusive orar, ¿verdad? Luego, mira el área 4. Es un área más fresca, hay tensión, pero es un área más fresca. Estoy más lejos de algunas personas que están por allá, pero estoy más cerca de algunas. En el área del centro tengo la misma distancia con todos. En el área de atrás tengo la misma distancia con todos, más lejanía, más frialdad, de manera distribuida. Si estoy aquí, ahí ya no está distribuida, estoy más lejos de ellos, más cerca de los que están aquí. Entonces, normalmente, en lo que es el ámbito de contar una historia en un sector, cada uno de los cuadrantes tiene un sentido para poder contar algo de la historia. Muy bien, entonces ahora vamos a colocar nuestras 6, de dónde contaríamos nuestras seis escenas. Ahí te doy un ejemplo. Entonces, por ejemplo, es lo que yo haría. Entonces, mira cuáles son las escenas que describiría yo en los bloques más cercanos a la audiencia, los de más calor, los de más cercanía, donde tengo más contacto visual, donde tengo más contacto con las personas. Entonces, a la izquierda, de último, la última escena. David y Eliab en ese encontronazo de la ira, expresándosela a su hermano menor David. En el centro, porque es donde tengo mayor contacto igual con todos, claro, David pelea con Goliat. Eso sí, extendemos ya a la batalla. A la derecha, David ora mientras recoge piedras. No sé si te acuerdas. Ya aquí estoy extendiendo, digamos, toda la historia, no solamente esta sección, sino los siguientes versículos donde cuenta ya la victoria de David sobre Goliat. Entonces, a la derecha está ya el área donde se cuenta cómo él va recogiendo las piedras, lo cual definitivamente si la estás narrando la historia tienes que agacharte y tomar las piedras, ¿verdad? En las partes de atrás, donde son más frías, en la parte del centro puedes contar cuando él llega al campo, en la parte de la derecha puedes contar cuando él está hablando con su padre y su padre lo envía, por ende ahí empieza la historia. ¿Verdad? Continúa atrás en el centro, en el área 2, porque viene. Luego, mira, cuando la siguiente escena sería la oración, ¿verdad? La siguiente escena cuando viene la confrontación, ¿verdad? Entonces, dependiendo la escena, la puedes diseñar dónde contarla. Ahí ya se me había escapado la parte cuarto de Eliab, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí un gráfico como para poder explicar esto mejor. ¿Cómo lo contaría? Voy a moverme aquí de la... Muy bien. Entonces mira cómo contaría. La escena 1 en el área 5. David hablando con su padre. ¿Verdad? La escena 2, entonces empiezo a contar. El padre Isaías le dice a David que le lleve comida a sus hermanos. Y nos describe el texto, las cosas que su padre indica específicamente que quiere que se le lleve. No solamente a sus hermanos, pero también a los compañeros de batalla. ¿Verdad? Entonces, David inmediatamente empieza su camino hacia el frente de batalla. Deja un guarda cuidando el rebaño, toma provisiones y finalmente llega al campo de batalla. Allí en el campo de batalla observa que de un lado están los filisteos, de un lado están los israelitas. ¿Verdad? Sigues contando la historia. Ahora, la escena 3, que no está en mi 6, pero es cuando ya él recoge te colocas en una posición distinta y muestras cómo él empieza a orar y recoge las piedras. Se prepara contra la batalla. Inclusive puedes, si en el centro donde va a estar la batalla, puedes volver a ver, donde él vuelve a ver y hace la sonda y se prepara para la batalla. Y inmediatamente allí en el centro es donde cuentas la escena específicamente de la pelea. Luego viene la tercera parte,
donde David está viendo el cuerpo y corta la cabeza de Goliat. Por último, la conversación, digamos, con su hermano Eliab. Allí, esto es un ejemplo, tú lo podrás hacer posiblemente mejor que yo, pero entonces tomas la narración, la divides por escenas y decides dónde contar la más fuerte, la más tensa, las más frías, y lo haces insertando sentido de movimiento en el púlpito, lo cual te va a ayudar a una mayor y mejor percepción del contar la historia. De nuevo, con esto, lo que busqué son unos 15, 16 consejos en esto de contar una historia. No tienes que practicarlos todos, pero puedes ir pensando cuáles aquellos puedes ir insertando para poder amplificar tu capacidad de contar una historia de manera efectiva para la gloria de Dios. Espero que esto ha sido un buen tiempo, que te haya introducido términos nuevos, conceptos nuevos y que te pueda ayudar a volverte un contador de historias eficiente. Que el Señor te bendiga y que el Señor te proteja. Gracias.